Buenas tardes, licenciado Emanuel. Me presento, mi nombre es José Juan Martínez Mesa, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública. El día de hoy le expondré el tema de Derecho Penal, usando como base las unidades que fueron proporcionadas con información por parte de la UDEMEX, en los cuales tocaremos conceptos de delito, pena, penología, algunas de sus características, sus ciencias auxiliares, y tocaremos el tema de la pena de muerte. Primero que nada, ¿qué es el derecho penal? Es el conjunto de principios y reglas jurídicas que determinan las infracciones, las penas o sanciones y las relaciones del Estado con las personas con motivos de las infracciones o para prevenirlas. Definición de pena: recurso del Estado para reaccionar frente al delito, el cual se expresa como la restricción de los derechos, en este caso para el delincuente. El fin de la pena es reformar al delincuente para readaptarse a la vida social. Un claro ejemplo es que al delincuente que haya cometido algún delito se le pueda imputar lo de la cárcel, y esto ¿qué es lo que implica? Que el delincuente se retracte de lo cometido y que ya no se incline para volver a realizar el delito que cometió, o ya no vuelva a realizar otro. El derecho penal sustantivo y adjetivo. El derecho adjetivo u objetivo es el conjunto de normas legales que se plasma para la regulación del qué y cómo se castigará el hecho delictivo, como consecuencia de esa facultad. Derecho penal objetivo es el régimen jurídico mediante el cual el Estado sistematiza, limita y precisa su facultad punitiva. El derecho penal subjetivo o sustantivo, en su sentido más amplio, es la facultad que tiene el Estado de definir los derechos y atribuir las consecuencias, penas, medidas y seguridad. Es lo que deja al Estado definir las metas para cada delincuente, depende al delito cometido. Estos tienen ciencias auxiliares, los cuales son criminología, estadística criminal y política criminal. La estadística criminal se puede definir como las gráficas de los índices delictivos. Las características son la presunción de la inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad ante el castigo, la legalidad de derecho, el respeto al debido proceso y los derechos humanos. Tocando el delito, ¿cuál es el concepto de delito? Es una infracción penal, el infringir a las normas, violar las normas o corromperlas. La aplicación de la ley penal. Toda ley tiene un ámbito temporal y un ámbito espacial de vigencia. Significa que solo obliga por cierto tiempo y indeterminada porción del espacio, que todo el delito cometido tiene un inicio y una vigencia para la sanción proporcionada para cada delincuente. Validez espacial. Toda norma jurídica tiene un espacio en el cual produce sus efectos, normas legales, territoriales e incluso extraterritoriales. Un claro ejemplo puede ser el que yo, si viajo al extranjero y me encuentran drogas en la maleta, significa que van a utilizar las normas de su país para poder sancionarme, ya que no son las mismas que rigen en mi país. Validez temporal. Momento en el cual la norma jurídica adquiere vigencia. Periodo del tiempo a partir del cual la norma comienza a producir sus efectos jurídicos. Cuando un delincuente comete un delito, tiene un inicio de sanción. Un claro ejemplo, como anteriormente lo menciono, que si se le dictamina prisión, tiene un cierto tiempo. Por ejemplo, si le dieron 3 años, inicia en julio del año 2021, va a terminar en julio del año 2021, 22, 23, 24. Todo tiene inicio y vigencia. Validez personal. Ninguna condición personal puede oponerse a la aplicación indistinta de las leyes penales. Esto significa que nadie está exento de no ser sancionado por cometer un delito. El que yo sea discapacitado así no me exenta de que voy a tener una menor sanción a la que una persona promedio puede tener. Los métodos para la aplicación de la ley penal son la imputabilidad, la inimputabilidad, la culpabilidad y la participación. Tocando un poco el tema de la pena de muerte, primero que nada, ¿qué es la pena de muerte? La pena de muerte capital o ejecución consiste en provocar la muerte de un condenado por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en la legislación, pues simplemente que haya violado las normas
y esto haya provocado que le hayan dictaminado pena de muerte. El primer código penal en México independiente promulgado en el estado de Veracruz estableció la pena de muerte con reglas muy detalladas, ya que era para ciertos delitos, no para todos y era para ciertos delincuentes. El Código Penal de 1869 por el mismo estado, influenciado por los principios postulados de la Constitución de 1857, esta pena para todos los delitos, lo cual constituyó un avance muy importante para su época. Con eso da fin a la prohibición de la pena de muerte. Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor, a la patria, a la guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja. Eso quiere decir que solamente va a haber pena de muerte para delitos muy graves, tal cual como puede ser el mencionado como traidor a la patria, que haya traicionado a su país, información confidencial o cosas por el estilo. Y esto se rige bajo el artículo 22 de la Constitución mexicana. La pena de muerte en el México contemporáneo era muy implícita, algo muy empático, ya que en las culturas contemporáneas, por ejemplo, en un caso de los mayas, ahí no existía la prisión, pero era una cultura muy unida, muy uniforme, muy concreta, muy disciplinaria, en la que el homicida, el violador, el ratero, por así decirlo, tenían la pena máxima, ya que era algo sumamente grave, ya que en esas culturas existía mucha confianza en el pueblo. Por lo tanto, un acto de este tipo era algo irreparable. Para los aztecas, ellos ya tenían unas normas más formales, ya que ellos ya tenían juicios orales y ya dictaminaban sanciones específicas para cada delito cometido. Los tarascas y otras culturas de igual manera eran sangrientas y sanguinarias, ya que no respetaban este tipo de delitos. Bueno, por mi parte concluyo que si estas sanciones con respecto a la pena de muerte siguieran en la actualidad, sí puede que sean injustas, ya que se cancelan o se van de lado un poquito los derechos de libertad y de derecho a la vida prácticamente, pero sería una buena forma de intimidar a los delincuentes a que no cometan ese tipo de delitos. Pero pues al final de cuentas es algo que ya se prohíbe en México, pero para algunos delitos, en mi opinión, sí estaría ideal volverlos a implementar, como podría ser lo que actualmente es el feminicidio o la violación, delitos muy graves que ya son irreparables. Y eso sería todo por mi parte, muchas gracias.